voy a hablarle 3 atributos más y voy a comenzar con que Dios es soberano. Soberano significa que su significado primordial es que Él es gobernante. También tiene otro significado, otros sinónimos, que Él es amo, Señor. Así que cuando nosotros le decimos Señor, estamos diciendo que Él es gobernante. Así que Él es gobernante de nuestras vidas y tiene una autoridad suprema. Así como podemos ver los gobernantes de muchas naciones que le dicen que son soberanos, se refiere a eso, que ellos son gobernantes, que entre comillas ellos tienen una autoridad máxima sobre esa nación. Pero a diferencia de esos gobernantes, nuestro Dios, que Él es soberano, que Él es gobernante y tiene una autoridad suprema, muchas de las diferencias una de ellas es que Él no es corrupto, porque Él no tiene maldad. No hay corrupción en Él. En los seres humanos podemos ver la corrupción por la caída del hombre y la maldad del hombre, pues podemos ver como gobierno soberano hay mucha corrupción. Eso lo podemos ver, que nosotros de los atributos que estuvimos hablando anteriormente, que Dios es omnipotente, que Él todo lo puede, pues eso tiene que crear en nosotros un sentido diferente de verlo a Él, porque Él no solamente tiene una autoridad suprema, sino que Él es todopoderoso, y eso va por encima a cualquier gobernante soberano de todas las naciones. Esta enseñanza nos expresa que a nuestro Dios, quien nos llama amigos, si hacemos lo que Él nos dice y nos dice que le llamemos Padre, Él es gobernante sobre todas las cosas. Eso para nosotros tiene que cambiar nuestra perspectiva de a quién nosotros le servimos y quién es nuestro Dios. Que Él gobierna y tiene autoridad sobre todo. Las Escrituras enfatizan el gobierno de Dios en 2 áreas. El gobierno de Dios sobre la creación. Número 1, sobre la creación. Él tiene completa autoridad sobre toda la creación, y eso lo vemos en la palabra de Dios en Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Estará gobernando sobre la creación Dios? Que fue el que lo creó todo. El Espíritu Santo se paseaba y por la palabra se iba creando todo. Y un pasaje que habló el hermano Marco en la semana pasada, que yo lo voy a traer esta vez porque sí habla mucho de cómo Él gobierna tiene toda la autoridad máxima sobre la creación, y está en Marcos 4, versículo 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto, un gobernante soberano que supuestamente tiene toda autoridad, no puede tener ningún control sobre la naturaleza, pero nuestro Dios sí. Si nosotros fuéramos familiares, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, eso para nosotros sería de mucho orgullo, y quisiéramos nosotros decirle a todas las personas que somos familiares de Él o somos hijos de Él.
pero él, en una crisis que pueda haber, puede hacer muchas cosas porque tiene poder. Él es soberano y tiene poder, pero si viene por ejemplo, un tornado de momento, ¿qué él puede hacer? Ahí no puede hacer nada. Si a su familia lo más que puede hacer es que entren rápido a un refugio o algo, pero él no tiene ningún control ni poder sobre la creación. Eso tiene que crear en nosotros un beneficio que tiene que crear en nosotros cuando nosotros creemos a quien nosotros le servimos de seguridad. Así como cualquier persona que puede ser familia de ese presidente, que a lo mejor se siente bien seguro porque cualquier problema que puede tener puede clamar a él y él le va a resolver de alguna manera. Si se mete en un problema legal, pues él tiene las conexiones. Él se va a sentir seguro de ser familia, a lo mejor hermano del presidente o hijo. Pero él no tiene esa autoridad que tiene nuestro Señor, que es todopoderoso y es verdaderamente soberano y tiene autoridad sobre toda la creación. En Marcos 4:40, en ese mismo pasaje, Jesús le dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor. Ellos estaban con él, pero realmente no lo conocían verdaderamente, porque ellos estaban atemorizados teniendo el soberano de toda la creación, que tiene todo el poder sobre toda la creación. Y él le reclama porque no tenían fe. ¿Y por qué no tenían fe? Dudaban, porque a lo que estamos hablando con este estudio, porque no le conocían, no conocían sus atributos, no lo entendían. Entonces, eso creó en ellos temor. Nosotros, cuando sabemos a quién le servimos, que tiene toda autoridad, se supone que ocasiona en nosotros temor de a quién nosotros le servimos, que ocasiona un beneficio de tener temor de Dios y también más fe, porque en ese mismo momento ellos, cuando vieron eso, dijeron: ¿quién es este que hasta el viento puede controlar las mareas y el viento? Entonces ellos no le conocían, pero eso estaba creando en ellos que tuvieran más temor y más fe en él. Conforme a su propósito eterno es que Dios obra. Aunque parezca que los acontecimientos que ocurren contradigan o se opongan a su gobierno, como quiera, Él va a obrar conforme a su propósito eterno. Nada se le está saliendo de las manos. Si podemos ver la guerra, a lo mejor podemos desesperarnos a las personas porque pensamos que ¿y por qué Dios no obra ahí? Pero en realidad los propósitos de Él, en su soberanía, Él tiene todo el control. A Él nada se le sale de las manos. No importa cualquier problema que pasemos en nuestras vidas o que veamos que está pasando en el mundo, Él tiene toda la autoridad. Y aunque parezca que todo va contrario a lo que Él tiene, unos propósitos eternos, que eso nunca va a cambiar. Cuando en el momento que Él quiera hacerlo, Él los va a hacer. Este tema en específico lo utilizan mucho las personas que son rebeldes, que supuestamente dicen que son ateas, y también el enemigo utiliza mucho esto. Y dice: pero ¿y por qué Dios, si Él es soberano, permite que haya guerra? Permite que haya muerte. ¿Por qué Él permite que haya maldad? Y el conocimiento correcto bíblico de comprender quién es un Dios soberano, por qué suceden esas cosas y cómo nosotros podemos anivelar esas cosas, cuadrar bíblicamente cómo están sucediendo esas cosas y darle contestación a ese tipo de preguntas. Por ejemplo, yo tengo un amigo de muchos años que cuando yo lo conocí, él estaba alzando muchas pesas, y me acuerdo que luego él empezó a dedicarse a la stripper, y luego se fue para allá afuera y allá siguió con ese trabajo, y pues tuvo más fama y consiguió más dinero, y luego él vino a Puerto Rico
Y una vez yo estaba en una boda y me lo encontré en la iglesia donde estaba la actividad. Y cuando terminamos comenzamos a hablar y yo le dije que yo estaba en los caminos del Señor. Y él me dice, cuando vayamos ahora al local, vamos a hablar de ese tema. Y cuando llegamos, rápido él me estaba esperando. Y rápido se me acercó y comenzó a hablar de los temas de Dios y de la Biblia. Y él tenía conocimiento de la Biblia. Entonces, él comenzó a utilizar, él y el enemigo, porque eso es lo que quiere el enemigo, tratar de turbar, hacer dudar al cristiano, que duden de la fe en Dios. Empezó a tocar ese tipo de temas. Porque si él es soberano y porque él es todopoderoso, porque él permite la guerra, porque él permite la maldad. Y entonces estuvimos un rato conversando sobre eso. Y cuando yo terminé de hablar con él, yo vamos a dejarlo ahí porque veo que él estaba muy endurecido. Y le empecé a preguntar, ¿y cómo tú sabes de la Biblia? Y me dice, no, si yo antes yo era cristiano, yo iba a la iglesia y en mi mente pensando, pero lo más seguro es que visitamos una iglesia, a lo mejor no tenemos un encuentro con el Señor. Pero yo le dije así, y él me dice, no, si yo hablaba en lengua, y yo predicaba, yo salía afuera a evangelizar y entregaba tratados y todo. ¿Y qué pasó en él? Hubo una voz que estuvo tratando de confundirlo a él, por él no conocer bien al Dios que él le servía. Ese Dios que él predicaba en las calles, él no lo conocía bien. Y lo logró poner en duda en muchas áreas. Y esa es una de las artimañas que utiliza el enemigo. Y él tenía eso bien, porque él me tocaba mucho esos temas. Y conocía bastante de la palabra. Pero en realidad no estaba comprendiendo al Dios de la palabra, no lo había conocido bien. Y es que podemos entender que la realidad es que al Dios ser un Dios soberano y tiene toda autoridad, él decidió hacer el humano con libre albedrío. A lo mejor hay personas que no cuadran una cosa con la otra, pero la realidad es que eso no quita que él sea soberano, porque él siendo soberano, él decidió que el ser humano tenga libre albedrío, libertad para escoger lo bueno o lo malo. Eso no quita que él deje de ser soberano, es que en su soberanía él decidió que el ser humano fuera así. Y por la desobediencia del hombre, la desobediencia de nosotros hacia Dios trae consecuencias. Y pues nosotros estamos pagando esas consecuencias por la concupiscencia que hay en nosotros. Entonces nosotros en nuestra libertad podemos decidir hacerle daño a las personas o no. Y esa es una de las contestaciones que en realidad hay mucha confusión. Porque Dios pues no creó robots, sino Dios creó una creación. Y en su soberanía él decidió eso. Dice, en el gobierno de Dios sobre la historia de la humanidad es a tal grado que no importa qué cosa el hombre quiera hacer, siempre se hará lo que él quiere, cuando lo quiere. Si podemos observar, cuando Jesús murió, ese día que murió, a la hora que murió, y el día que murió, que fue un día de la Pascua, fue el día que Dios, en su eterno propósito, él lo decidió así. No importa cuánto trataron de matarlo a él, el ser humano no pudo cambiar eso. Él murió el día que Dios, en su soberanía, lo decidió. Un concepto errado de la soberanía de Dios puede traernos consecuencias negativas, pensando que su Dios es un dictador, pensando que todo lo que ocurre lo está haciendo él. Pero eso es algo que el enemigo siempre nos va a querer tratar de poner para que quitamos nuestra fe de él. Pero la realidad es que no es lo mismo que él haga algo o que él lo permita, porque son dos cosas diferentes. No hay por qué asustarse, al revés. Sentirnos confiados, conociendo que nuestro Dios es un Dios grande, Señor sobre todas las cosas, y a la misma vez quiere relacionarse con el hombre. Un entendimiento errado de la soberanía de Dios puede hacer que el cristiano viva un cristianismo, una relación con él con mucho miedo. ¿Por qué? Porque piensa que todo lo que está pasando es porque lo está haciendo, y es porque muchas cosas las está permitiendo en nuestras vidas. Otra atributo que voy a hablarles es de la bondad de Dios, o que Dios es benigno. En el Salmo 135, versículo 3 dice: alaben a Jehová porque Él es bueno,
Canten salmos a su nombre porque Él es benigno. Salmo 135, versículo 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Canten salmos a su nombre porque Él es benigno. Este entendimiento de que yo puse este atributo de Dios, seguido de la soberanía de Dios y seguido de que Dios es omnipotente, porque nos da un complemento para nosotros poder comprender más a Dios. Porque este atributo de que Dios es bueno va en contra del miedo que nosotros podamos tener de Él. A quien nosotros le servimos verdaderamente es bueno. Y es bueno inmutablemente, como estudiamos anteriormente, que Él no cambia. Él es bueno, ese Dios bueno que cuidó al pueblo de Israel en el desierto, es el mismo Dios bueno y soberano y omnipotente que está con nosotros el día de hoy. La tiranía de muchos gobernantes poderosos que son malos, porque Jesús dice que todo hombre es malo. Pues si unimos hablando de la soberanía de Dios, podemos ver que hay muchos gobernantes porque como todos los seres humanos somos malos, hay dos cosas que hacen que creen más maldad en nosotros, como por ejemplo, creer que somos poderosos. Y eso lo podemos ver en el gobierno, lo podemos ver en los grupos de narcotráfico, en grupos sociales. El que un ser humano cree que tiene poder y que es soberano, que tiene toda máxima autoridad, al ser malo, porque todos somos malos, eso crea que un ser humano sea como por ejemplo un gobernante dictador. Esas cualidades son las que hacen que un dictador sea dictador, porque él cree que él tiene todo el poder, él cree que tiene toda la autoridad, él es gobernante sobre todo y a la misma vez es malo. Pero nuestro Dios va por encima de todos ellos porque Él es todopoderoso, gobernante, pero Él es bueno. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de Él. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Eso nos tiene que hacer sentir más paz. Eso es un beneficio de comprender de que Dios es bueno. Nos tiene que ocasionar en nuestras vidas que tengamos más paz. Porque volviendo a un soberano gobernante que se cree todopoderoso y que es un dictador, eso lo que crea es mucho sufrimiento alrededor, mucho dolor, mucho desespero en saber las personas que están incapaces. Y eso fácilmente podemos observar en un narcotraficante muy famoso de Colombia, que se han hecho series y películas. Podemos observar cómo él, siendo un dictador, porque creyendo que él tiene todo el poder y él es gobernante, todos los que están a su alrededor tienen sufrimiento, porque no pueden cometer ningún error, porque saben que van a morir. Yo estaba viendo que todos los que trabajaban en sus propiedades, en sus casas, cuando terminaban los trabajos, los mandaban a matar. No, todo el que está cerca de ese tipo de gobernante así, lo único que puede ocasionar es temor, dolor, aflicción. Pero nuestro Dios nos da paz en nuestro corazón, porque Él, siendo el todopoderoso, soberano, Él es bueno. Podemos descansar en eso, en que Él es bueno y quiere lo mejor para nuestras vidas. Si nosotros viviéramos como Dios quiere que vivamos, vamos a ver realmente la bondad de Él en nuestras vidas. En Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Eso es un beneficio que nosotros podemos obtener cuando conocemos que Dios es bueno, tener fortaleza en el día de la angustia.
Y dice ese mismo pasaje, y conoce a los que Él confía. Eso nos tiene que dar más confianza en Él. Ese tipo de gobernante, soberano, dictador, no, las personas no van a confiar en Él, porque saben que hay maldad en Él y en cualquier momento pueden pagar las consecuencias. Si lo traicionan o si cometen un error. Pero Dios no, porque Dios es bueno y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y eso nos da más confianza en Él. Todo lo contrario a desconfiar. Esto es algo que el enemigo quiere, que nosotros constantemente pensemos que Él es malo. Cuando nos pasen cosas malas, eso lo ocasionó Dios porque no es bueno, para hacernos dudar. Hay personas que yo he escuchado que dicen, es que yo he cometido tantos pecados que creo que no me va a perdonar. Pero es porque no han conocido la bondad de Él. Y no importa cuánto ellos se hayan alejado de Él, Él es bueno y Él los puede restaurar y aceptar. En Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Eso nos tiene que dar mucha más confianza en Él, que Él sí es bueno y nosotros podemos acercarnos a Él confiando en Él. Dios siempre es bueno y siempre ha sido bueno y siempre lo va a hacer. Voy a hablarle ahora del atributo de que Dios. ¿Alguien tiene algún comentario referente a los beneficios que podemos tener conociendo que Dios es bueno o que Dios es soberano? ¿Alguien que quiera aportar algo? En la confianza, lo que tú estabas viendo ahora mismo de la confianza un gobernador, me trae en memoria que ahora mismo cuando Rusia atacó Ucrania, en los primeros días, los que estaban alrededor, los generales que estaban alrededor del ruso, de Putin, no le estaban dando la información correcta de lo que estaba pasando en Ucrania. Le estaban diciendo las cosas que él quería oír, que sí estaban ganando, que estaban cogiendo territorios, que estaban entrando bien, que ninguno de los soldados estaban muriendo de los rusos, y era toda mentira, porque no tenían la confianza que si le decían la verdad, exacto, iban a sobrevivir. Así, pues le estaban mintiendo para que él oyera lo que quería oír, pero era falso. De ellos, que son exacto, los que están más allegados de él, el mismo temor, le tienen que decir lo que él quería escuchar. Exacto. El próximo atributo es que Él es eterno. Puesto que Dios es eterno, no hubo un tiempo en el que no existía. Él no tiene principio y no tiene fin como su creación. En Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. En el Salmo 91 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Cuando la palabra se refiere al siglo, desde el siglo hasta el siglo, se está refiriendo a su eternidad. Tú eres Dios, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, conviértase en hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Él no se ríe como nosotros en el tiempo, que constantemente estamos ajetreados y desde que nos levantamos estamos mirando el reloj y apurados, todo lo tenemos que hacer en el tiempo. Pero Él no se sujeta al tiempo porque el tiempo es para la creación, no para Él. Y Él no tiene ningún principio ni fin. Dios no comenzó a ser, ya Dios era. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y desde ese momento todo comenzó a ser. Pero en ese principio ya Dios era. Si pensamos hacia atrás de cómo fue creadas las cosas, cómo fueron creadas las cosas, el ser humano, el mundo, el agua, va a llegar el momento que ya no vamos a poder saber más, porque ya Dios, como no fue creado,
Nadie puede conocer eso. Dios no era ni será, solo Dios es. Él no se rige por el tiempo es para su creación. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Conforme a la luz y la noche, ya nosotros podemos comprender cuándo es de día y cuándo es de noche, y nosotros nos dejamos llevar por ese tiempo. Pero en realidad Dios no necesita ese tiempo. Si nosotros viéramos cómo Dios a lo mejor puede ver las cosas desde arriba, a lo mejor puede ver todos los planetas, puede ver el sol, la luna, y Él no ve que se pone de día y se pone de noche. No sale el sol ni la luna, eso es para nosotros, para la creación. El tiempo de las cosas también podemos saberlo por cómo se van deteriorando las cosas. Nosotros a lo mejor encontramos algo bien viejo y lo observamos y sabemos que tiene mucho tiempo porque se ha deteriorado mucho, así toda su creación se deteriora como los seres humanos. Si nosotros vemos a un anciano, sabemos que él nació hace muchísimo tiempo, que podemos dejar también llevar por el tiempo de cómo sale el sol y la luz y la oscuridad, o también por el deterioro de las cosas se puede saber cómo el tiempo que tiene las cosas. Dice en Romanos 18, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación misma, por la caída del hombre, por la caída del ser humano, también la creación está sujeta a la corrupción como nosotros y se va deteriorando al pasar de los años. El ayer es para nosotros, el hoy y el mañana también para nosotros, pero para Dios no existe eso. En 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros constantemente estamos diciendo que mañana haremos o hicimos, pero para Dios no existe eso, el mañana y el hoy. Por ejemplo, porque muchas veces nos desesperamos cuando no vemos lo prometido por el Señor. Es que nuestra mente está puesta en el tiempo de este mundo. Nosotros a lo mejor vemos una promesa que no se cumple y nos podemos desesperar porque para nosotros el tiempo, una semana o un mes puede ser mucho, un año, pero en realidad para el Señor no. Y Dios obra de una manera muy maravillosa que si podemos sacarlo en por ciento, si podemos observar los milagros que Él hace en nuestras vidas, es un por ciento más alto el que no lo hace rápido Él, pudiendo hacerlo en el momento. Porque Él prefiere darnos una enseñanza con cada milagro que Él hace en nuestras vidas, con cada cosa que Él cumple en nuestras vidas. Él prefiere más que el milagro, la enseñanza que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Al Dios ser eterno y al no estar sujeto al tiempo, Él sabe todo lo que pasará en el futuro y nos lo revela en los acontecimientos futuros. Él nos lo revela a través de su palabra por medio de las profecías. En Isaías 46:9 dice, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nosotros tenemos ese beneficio, ese privilegio de nosotros tener la palabra de Dios y la revelación de Él, y podemos saber muchas cosas que van a pasar en el futuro y Él nos las revela a través de su palabra y también por medio de dones proféticos. También Él da profecía y tenemos que sentirnos bien confiados y en paz y con tranquilidad, porque una de las cosas que tienen las personas que no han conocido a Dios es que ellos se sienten muy inseguros, con mucho temor, porque ellos no conocen lo que les espera, lo que va a suceder.
Ellos están muy desesperados, ansiosos, pero nosotros no debemos estar así, sino que confiados, porque Él nos ha mostrado las cosas que van a venir. Y en el día a día, Él muchas cosas nos las dice antes de que suceda. Y lo hace de muchas maneras, lo hace mucho enseñándonos. Él nos va capacitando para cosas que van a venir en el futuro. Él nos va preparando a nosotros y así Él nos dice las cosas que van a venir en nuestras vidas si estamos en comunión con Él. Dice en Romanos 12, lo dice el apóstol Pablo, que transformemos nuestra mente, y esa transformación va a hacer que nosotros entendamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que cuando nosotros comenzamos a tener más la mente de Cristo, Él nos va revelando lo que va a venir para nuestras vidas, en la voluntad de Él para nuestras vidas, y nos va capacitando, y por medio de la capacitación de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, nosotros podemos comprender de las cosas que van a venir a nuestras vidas. El profeta Zacarías profetizó que Jesús vendría sentado en un asno, y lo profetizó muchos años antes. En Isaías profetizó que Jesús nacería de una virgen. Eso nunca nadie lo puede hacer, solamente Dios, que no se rige en el tiempo y nos puede dar ese tipo de profecía. Nosotros tenemos el periódico del mañana. Muchos quisieran saber qué sucederá en el futuro para no vivir con tanto temor. Por ejemplo, Jesús a sus discípulos, Él le profetizó que el templo iba a caer. Eso es una cosa que Él le dio a ellos, una profecía. Ese atributo de la eternidad, que Dios es eterno, es un atributo como algunos de Él que son exclusivos de Dios. Y podemos ver cómo la palabra de Dios nos enseña que Dios también, que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es eterno también. Y eso nos lo muestra la palabra de Dios. Porque aunque lo sepamos, si lo podemos comprender bien con la palabra, es mucho mejor para nosotros. Nos da más fortaleza en el conocimiento de Jesucristo. Y eso es algo bien importante porque yo he visto sectas que los entrenan muy bien en sus doctrinas. Y yo he visto a muchos cristianos que tienen temor de hablar con esas personas porque ellos conocen de la Biblia, según se las ha enseñado. Pero he visto muchos cristianos que tienen temor de hablar a esas personas bíblicamente sin ninguna contienda, porque en la palabra nos enseña que estemos preparados para presentar defensa de la fe con mansedumbre y reverencia. Y ese tipo de cosas de conocer, no es solamente es que nosotros, sí, yo sé que Jesús es Dios y Él es eterno, pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios también de entenderlo bien bíblicamente, porque hay personas que le han enseñado mal, y yo he visto como muchos cristianos tienen mucho temor de hablarle a esas personas, y he conocido personas que evangelizan en las calles y me han dicho, yo no pierdo el tiempo con esas personas, pero esas personas, por ellos también murió Jesucristo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de también hablarle a esas personas. Pero para hablarle a esas personas tenemos que hablarle con la Biblia, para que el Señor entonces siga obrando en ellos y causarles esa... Y podemos ver en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, hablando de Jesús, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y dice también que el que estuvo muerto. Está hablando de Jesús, y por eso podemos comprender y reforzar más nuestra fe y no tener temor cuando Dios nos da oportunidades para hablarle a personas como esas que están erradas, y podemos enseñarle conforme a la palabra de Dios que verdaderamente sí, Jesús es Dios y Él es eterno y tiene todos estos atributos que hemos aprendido hoy. Los podemos ver bíblicamente que Jesús tiene esos mismos atributos, confirmando de que Jesús también es Dios. ¿Algún beneficio que ustedes puedan obtener
que ustedes me puedan decir por conocer de que Dios es eterno? Bueno, yo pienso que las cosas que pasó en el pasado, aunque nosotros no vivimos en esos tiempos, es lo mismo que pasa ahora, o de la manera que le podemos servir a Él y Él ayudarnos a nosotros, es lo mismo ayer como fue hoy, porque es eterno. Así. Porque Él comparte de esa eternidad con nosotros, porque Él hizo el alma eterna. Y aunque unos van a condenación, otros van a vida eterna, y nosotros, los cristianos, siempre se nos ha tratado de enseñar que nosotros participamos de la vida eterna cuando nos morimos, cuando en realidad no es así. Bíblicamente tú comienzas a participar ya de la vida eterna desde el momento que tú te conviertas a Cristo. Lo que pasa es que mientras estamos vivos tenemos el problema de que si Estamos en la carne, debilidades. podemos perder esa vida eterna, pero en realidad la muerte lo que hace para el cristiano es asegurar, o sea, en un 100% esa vida eterna. Pero pudiéramos decir que en cierta manera o en cierto grado Dios, ese atributo que tú estás hablando, sí lo comparte con su pueblo, con su escogido, con la iglesia, porque en cierta manera somos eternos. Si en realidad la persona que no acepta a Jesucristo muere sin Cristo, también tendrá una vida eterna, pero apartado de Dios. En realidad, la eternidad se refiere a que no hubo un principio y no hay un fin. El que sí hubo un principio, pero no tiene fin, es que somos sempiternos. Hubo un principio, eso se llama sempiterno, que tuvimos un principio, pero no vamos a tener fin. Pero entonces eso, a la diferencia de que las personas que no han conocido a Dios y no saben de las profecías, de las cosas que van a venir y viven en temor, pues nosotros tenemos ese privilegio de vivir más en paz. Porque no tenemos por qué vivir en temor de las cosas que van a venir, ni en ansiedad. O de la muerte tampoco. Especialmente por la doctrina de los testigos de Jehová, que enseñan que la persona cuando muere ya todo quedó ahí, pues pues prácticamente la persona pierde la esperanza, la motivación de la confianza en una vida venidera, porque ellos le enseñan que esta alma se deshace, ¿no? Pues todo termina ahí en el sepulcro, cuando en realidad el cristianismo enseña todo lo contrario, que nosotros, la vida nuestra no termina aquí, sino que continúa. Y en cierta manera ese atributo te da paz y te da tranquilidad, porque entonces tú sabes que no todo va a terminar en el momento que tú vayas a fallecer. Exacto, esperanza, podemos tener esperanza. Esperanza de vida eterna. También su palabra. ¿Qué? Su palabra sigue por los siglos de los siglos. Hay como ver que su palabra nunca cambia. Es la misma que se usa en generación, que es el ejemplo más grande que nosotros tenemos, como de cómo Dios nos ha hablado a todos los seres humanos, y que eso jamás se va a romper. Que podemos tener más fe en su palabra y en Él. Si vemos, casi todas se comparten muchos beneficios, pero en realidad lo que hacen es que nos fortalecen más esos beneficios en nuestras vidas, de las cosas que tenemos que tener, especialmente en fe, en temor de Dios. Muchas las comparte, pero todas, cuando las vamos conociendo mucho más, pues nos fortalece más en esa área, en nuestra relación con el Señor. Espero que les sean de bendición y que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor, para que nuestra relación con Él se siga fortaleciendo. Los veo hasta aquí, Dios los bendiga. Gloria a Dios.